Hola, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Aguascalientes, donde tuve la oportunidad de asistir a un gran evento que fue el 25 aniversario del Colegio de Evaluadores del Estado de Aguascalientes. Y aquí me pude percatar del gran dinamismo con el que este estado se desarrolla en una de sus principales industrias, que es la automotriz. Como todos ustedes saben, en Aguascalientes tiene sede la Nissan, fábrica de automóviles, y muchas industrias relacionadas con el tema automovilístico, pero también otras industrias, por ejemplo, la industria del vino, agricultura de diversos tipos, pero en general es un estado que va en un avance increíble, de acuerdo a los números que maneja a nivel nacional, a pesar de ser un estado pequeño en territorio, pero con un gran dinamismo en su economía. Tuvimos la oportunidad de saludar a la gobernadora y vimos, pues, además de grandes planes de este nuevo gobierno del estado, también la gran capacidad que tiene ella de escuchar, de relacionarse con la gente y pues una gran expectativa de nuevos proyectos y de gran desarrollo para el estado. Pero hoy te quería comentar de un tema muy importante. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en el mundo? En el plano económico, macroeconómico, y eso tiene mucho que ver también en nuestra economía, en el día a día que nosotros llevamos en nuestro desarrollo personal. Hemos escuchado en diversas ocasiones que pues la crisis que vino a partir de la pandemia del COVID-19 ha traído consecuencias económicas importantes en en toda esta etapa post pandemia. Los mercados financieros empezaron a reaccionar a la baja y hubo un momento donde llegaron a un punto mínimo y de ahí empezaron a mediados de año a repuntar otra vez hacia arriba en sus indicadores. ¿Qué es lo que pasó? Que los mercados se anticipan normalmente a las expectativas futuras que se tienen de crecimiento o de desarrollo económico. Los mercados empezaron a tener la perspectiva de que iba a haber algún tipo de cura en el virus y que iba a poderse solventar en un tiempo más corto que de lo que realmente fue esta gran crisis. Las variables económicas empezaron a mover, el crecimiento económico se vino para abajo. En México, por ejemplo, nosotros teníamos características de inicio de recesión. Los economistas hablan que una recesión se puede calificar de manera formal, oficial, cuando la economía, el país, lleva 3 trimestres con un crecimiento negativo en su Producto Interno Bruto. Como sabemos, el Producto Interno Bruto es todo ese monto económico, ese monto de dinero que genera la producción de un país en su conjunto. El crecimiento económico se mide con base a esa diferencia que hay de un periodo a otro, en el porcentaje en el que crece o en su caso decrece, disminuye este crecimiento del Producto Interno Bruto. Nuestro país, como decía, llevaba 3 trimestres con un crecimiento negativo y prácticamente se calificaba como pandemia, aunque hubo una gran controversia en si estábamos o no estábamos en recesión. Pero ¿qué está pasando ahorita? Ya llevamos prácticamente más de 2 años de que inició la gran pandemia, la pandemia de este siglo XXI. Y pues la expectativa siempre fue que el año 2022 iba a ser un año de recuperación, un año donde el crecimiento de nuestra economía México y de la mayor parte de los países se iba a ir recuperando poco a poco. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? Hemos empezado a escuchar nuevamente de recesión, hemos empezado a escuchar un tema nuevo, un término nuevo, que hablamos de la estanflación. ¿Qué es lo que sucede con la estanflación? Bueno, como comentamos, una recesión se califica, según los economistas, cuando tenemos nosotros 3 trimestres con un crecimiento negativo. En realidad no se nos ha calificado crecimientos negativos en los últimos trimestres porque llevamos crecimientos positivos, crecimientos muy bajos. Sin embargo, con la gran caída que tuvimos en el año 2020, no hemos recuperado los niveles de 2019 por ese crecimiento tan lento que llevamos. Y aunque no califiquemos de manera oficial una recesión, pero sí tenemos características de una recesión porque es una desaceleración importante en la economía.
Sí, efectivamente, como decía, hay crecimiento, pero ese crecimiento no alcanza a compensar el daño que tuvo la economía, el retroceso en estos últimos 2 años, 20 y 21. Pero surge otra variable económica importante que desde los años 90 había estado controlado en la mayor parte de nuestras economías, que se llama inflación. Hemos estado escuchando que la inflación se empezó a descontrolar en la mayoría de las economías, principalmente algún tipo de economías de países emergentes. Por ejemplo, Turquía es un gran caso donde tienen inflaciones altas, Argentina, y bueno, ni se diga Venezuela en los niveles de inflación que manejan. En nuestro país, México, traemos niveles mucho más altos de los que se habían tenido en años pasados. Sin embargo, hemos estado en un nivel muy equilibrado de aproximadamente el 8%, equilibrado en comparación lo que pudo haber sido en otras y sucede en otras economías. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la inflación a nivel mundial se está descontrolando? Los Estados Unidos tienen niveles de inflación insólitos en las últimas décadas. Llega al escenario macroeconómico mundial un tema que se llama guerra Rusia-Ucrania. Esto ha hecho que las cadenas de suministro a nivel mundial se hayan desequilibrado. Hemos escuchado mucho lo que pasó con la industria automotriz, la gran escasez de los microcomponentes, eso generado porque China no ha surtido sus fábricas al mundo lo que se necesita, pero en la cuestión principalmente de combustibles, esta guerra ha desequilibrado esa parte. Y como sabemos, cuando nosotros tenemos escasez de algunos insumos, obviamente los precios se van a ir para arriba. Y eso ha empezado a desatar la inflación a nivel mundial. Pero traemos un escenario de recesión, un escenario de desaceleración en la economía. Entonces llegamos a la peor combinación que pudiéramos tener en una economía, que es recesión con inflación. Normalmente la recesión es una disminución de la actividad económica que también no provoca que haya aumento de precios porque realmente hay pocas operaciones en la economía. Pero si le sumamos esta escasez desatada por la guerra a nivel mundial, está perjudicando en que los precios se están descontrolando y están aumentando, pero la actividad económica no se repone. Entonces, esos son los escenarios que traemos ahorita de manera importante. ¿Cuál es la herramienta que tienen las economías para controlar esta estanflación? Y vemos un ejemplo en los años 70 que se pudo haber dado este fenómeno, en los años 70 del siglo pasado. Pues la herramienta que se tiene es la tasa de interés de referencia de los países para controlar la inflación y en este caso la estanflación. Los países controlan la inflación a través de aumentos en la tasa de interés y lo hemos estado viendo en la mayoría de las economías. En México, desde hace varios meses hemos empezado a ver ese aumento de la tasa de referencia del Banco de México para la economía y para controlar la inflación. En los Estados Unidos también hemos estado viendo este fenómeno y en gran parte de los países. Pero este aumento de la tasa de interés es muy riesgoso. Por ejemplo, en nuestro país, que traíamos una inercia grande en el otorgamiento de crédito hipotecario y en ese incentivo en nuestra economía de generar actividad económica, fuentes de trabajo, por el tema del sector de la construcción y de la vivienda, un sector muy importante para nosotros los valuadores. Si sigue subiendo la tasa de interés de referencia del Banco de México, tiene que llegar, todavía no lo hace de manera importante, a las tasas de otorgamiento de crédito. En el momento que esas tasas se vayan para arriba, pues también vamos a tener una disminución en las personas que van a comprar vivienda, que van a adquirir una vivienda por tener el crédito caro, el costo del dinero se encarece y eso nos puede provocar un escenario todavía más complicado en la actividad económica, sobre todo en este sector de vivienda y de construcción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, dependemos mucho de la política económica de nuestros países, cómo asuman estos riesgos y en aplicar determinadas medidas económicas. Necesitan, a la par del control de la inflación, también un estímulo en la economía para que podamos empezar a crecer, pero controlando la inflación. Y eso es un tema muy complicado, pero
quien tiene las herramientas para hacerlo, pues es el gobierno de todos los países con su política económica. Nosotros como ciudadanos, pues tenemos que controlar también mucho esa parte del crédito, sobre todo crédito en tarjeta de crédito, porque un alza en las tasas puede repercutir en un problema de insolvencia para el ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el crédito hipotecario es un crédito muy amigable en el sentido de que la tasa de interés es una tasa fija. Si nosotros contratamos una tasa, por ejemplo, del 10% anual, aunque la tasa ahorita pueda subir al 15, al 18% en meses futuros, esperemos que no sea así, entonces el tema va a ser que va a estar muy controlado, nosotros vamos a tener siempre la misma tasa a través de toda la vida de nuestro crédito, pero en la tarjeta de crédito no. Nuestra tarjeta de crédito tiene un interés que no es fijo, que va cambiando, y un aumento importante en esa tasa de interés sí puede provocarnos problemas e insolvencias. Tenemos que controlar muy bien nuestro gasto, tenemos que hacer un análisis minucioso de los créditos que contratamos y de ver nuestra capacidad económica para ver si los podemos solventar, y de preferencia. Y bueno, más que de preferencia, algo muy importante es tratar de contratar, si lo hacemos en este momento, tasas fijas y aprovechar que ahorita todavía no repercute en una cantidad tan importante de aumentos en nuestras tasas de interés. Este es el tema que quiero comentar del día de hoy. Te agradezco mucho que me veas en mi canal, te pido que te suscribas, que des like, que compartas los videos si te gustaron, y nos vemos nuevamente en un tema interesante. Gracias.